somos jugadores de ajedrez, ¿verdad? Sí. Ingeniero mecánico electricista. Oui. Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1978. Ha llovido de mucho de allá atrás. Bueno. Tesis de grado, la energía geotérmica y su aprovechamiento. Algunos cursos realizados sobre energía, más de 20 años. Más de 20. Más de 20 cursos debe ser. Más de 20 cursos. Fotovoltaic solar device, eso en inglés, eso es como... Fotovoltaic solar devices, son dispositivos solares fotovoltaicos. Solares Dispositivo tiene que ver con... fotovoltaicos. Luego quizás lo explicamos. Sí. Universidad Sollesta Smart Urbino, Italia. SPA Urbino de Italia. En el año 1981. ¿Tú fuiste allá a estudiar? Oui. El otro es Training en Alternative Energy Technologies. Es como un entrenamiento en energía alternativa en el año 1981. ¿Eso fue donde? Aquí. Florida, Estados Unidos. Gainesville, Florida. Gainesville, Florida. En Gainesville, en Florida. Por evaluación de proyectos de energía, Santo Domingo, Comisión Nacional Política Energética de 1980. Ok. Experiencia de trabajo. Dirección General de Minería. A nivel nacional. La dirección en la capital estaba, ahora pasó al Ministerio de Energía y Minas. Organización Latinoamericana de Energía. Eso. Ellos patrocinaron un proyecto de energía geotérmica. Proyecto Reconocimiento Energía Geotérmica 1979. Geotérmica es la que se saca de los volcanes y esa cosa. La geotermia estudia el cambio de la Tierra con su aprovechamiento y la distribución a nivel del planeta de la energía calorífica. Yo tuve una pequeña experiencia en eso. Yo fui a Costa Rica como turista y hay muchos volcanes. Y entonces sí, ahí sacan la energía de los volcanes. Nos llevaron a un volcán, ¿verdad? Y lo subimos. Y ellos sacan la energía geotérmica, ¿no se llama? Pero como gas natural. No específicamente, sí. El gas natural viene de uno de los derivados del petróleo. Sí. Sí, no, de manera me imagino que del calor y esas cosas del volcán, en realidad es algo un poco más complicado que yo no entiendo mucho. Eso fue una de las, y hay muchas, hay varias. En Costa Rica hay muchos volcanes. Sí, las toda plantas geotérmicas, bueno, hubo volcanismo en la isla durante diferentes periodos. Yo anduve con expertos vulcanólogos del Instituto de Geología de Francia, como parte del proyecto de energía geotérmica. Lo llevé a San José de las Matas, que a la orilla del río Bao, actualmente hay una agua caliente que surge del subsuelo. Vale, entonces ahora la usan para bañarse. Por la gracia ya me metí un baño ahí. Yo he ido ahí. Qué bueno. Pero bueno, luego ese fue un volcanismo de 3 millones de años que cayó sobre la isla. Pero luego, buscando y buscando a través de diferentes estudios científicos, geológicos, geoquímicos, geofísicos, fuimos a parar a Constanza, oiga bien, donde hay la zona más propensa del país para que en el subsuelo haya
calor, un poco de calor, adecuado para aprovechar el calor del subsuelo. Pero no solo se aprovecha el calor del subsuelo, sino que hay minerales, entre ellos, vamos a decir, amoníaco. Vamos a mencionar dos muy importantes, que son litio, que tiene la energía geotérmica, y boro. Ustedes saben que el litio se usa en las baterías de los carros eléctricos. Y en medicina. Y en medicina y en cuantas cosas, pero bueno. ¿Y la de reloj? Y ¿Y la de reloj? No, litio. bueno, los celulares, Ajá. ¿cómo se llama? Bolivia. Las computadoras, las- Bolivia, el que productor. tiene, ¿sabe cómo el le país llaman? más, sí, ¿Cómo sí, le llaman al litio hoy día? El oro blanco. el oro blanco. Perfecto. Tú sabes De que en manera psiquiatría no utiliza también las sales de litio Sí. también como uso medicinal. Bueno, tendrá tantos usos. De manera que yo antes me decía, bueno, pero hay una planta geotérmica en esta zona de Constanza. Óyeme, pero no es ahora la planta geotérmica, lo más importante es los productos que se obtienen de las aguas geotérmicas. Pero no hay agua caliente en Constanza. ¿Cómo es? Hay agua caliente en Constanza. En la superficie no. Pero fíjense que hay un lugar que se llama Aguascalientes, en Constanza. Sí. Sí. Ahora en la superficie, nosotros trabajamos con una tecnología que se llama, bueno, en geofísica. Un trabajo que se llama estudiamos la georesistividad del terreno. Esto pues yo lo hice con unos italianos, porque trabajamos con diferentes países. Bueno, sobre todo franceses, alemanes, italianos y americanos. Tuvimos una experiencia. Entonces usábamos un aparato, baterías a 700 voltios, aplicábamos un voltaje al subsuelo y según el tiempo que retornaba la onda, una onda que se emitía con un aparato, entonces se determinaba a qué profundidad había un poco de calor, es decir, agua caliente. Inclusive hay lugares en el subsuelo donde es solamente calor en el subsuelo. Y vaya la relación, o sea, nosotros hemos visto que en el centro de la Tierra hay casi tanta temperatura como en la superficie del Sol. Oigan esto. Bueno, el asunto es que manejamos ese aparato, entonces pudimos determinar, elegir un área en Constanza. Esto puede ser que no esté ni en los informes que hicieron quienes tenían que hacerlo, porque yo era solo un técnico. Y hay una zona muy propicia para... bueno, se determinó que era un volcanismo de 1 millón de años. Entonces eso es apropiado para explotar la energía geotérmica. No solo para las plantas, que es lo que a mí me tenía un poco... yo decía, oye, una planta geotérmica en Constanza, donde es un área protegida, pero ya vemos que, y oigan esto, en México se hacen perforaciones con las mismas tecnologías de los pozos petrolíferos, se hacen perforaciones verticales que llegan a 6.000 metros hacia abajo para obtener calor, vapor del subsuelo, que se le da un tratamiento y se manda a una turbina para que la turbina acoplada a un generador de energía eléctrica produzca energía eléctrica. Y ahora mismo, a nivel mundial, lo que se hace es que en una caldera, una termoeléctrica, esta agua y se evapora utilizando los derivados del petróleo. Es decir, quemando los derivados del petróleo, contaminando el planeta y produciendo el mayor contaminante, que es el dióxido de carbono, el CO2 que emiten los vehículos de combustión interna. Por eso ya se están haciendo los vehículos eléctricos, para
vamos a contaminar, pero bueno, porque la batería todavía, aunque ya hay una batería de litio, que aquí en Santiago hay lugares, edificios ya con batería, a puro batería de litio. Sí. Sí, señor. Nosotros tenemos unos suplidores. Bueno, vamos a seguir ahí porque si me Sí. dejan, Sí, sí. me Pero quedo. muy interesante eso de mí. Bueno, mira, un día yo andaba con los vulcanólogos franceses y me dijeron, en una zona del suroeste, Rafael, mira, esto es el cráter de un volcán aquí. Digo yo, bueno, pues vámonos de aquí. ¿A dónde, Ah, Rafael? bueno, En el suroeste. suroeste. El suroeste. O sea, donde usted estaba, parecía un cráter volcán. No, ellos me dijeron, porque yo no sabía. No, pero ¿sabes por qué yo te pregunto? Porque yo estuve en Constanza una vez, trabajaba en Inés. No, eso no La fue impresión, Constanza, eso no fue. no, la Pero impresión que claro, me dio a mí volcanismo, es que claro. Constanza es como la boca de un volcán. Tú te paras en Constanza, en el medio, Ah, sí. y tú lo que ves sí. montaña a tu alrededor. Sí. Y para mí eso era un Claro. volcán. Como un cráter, ¿verdad? Sí. La boca de un Bueno, volcán. es la boca de un volcán. Sí. Bueno, pues tuvimos un lugar que si yo le digo a ustedes, lo que yo vi al principio, eran como tablitas de chocolate así, el piso así. O sea, bueno, ¿qué es esto? Hasta que ellos me dijeron, Rafael, estamos En la boca sobre del el volcán. cráter de un volcán. Digo yo, bueno, pues vámonos de aquí. Me Ahí disculpan, explote eso. podemos seguir, porque por la gracia nosotros hemos abarcado muchas de las áreas de la energía limpia. No, está bien, puede seguir. Y si me paro en cada una de ellas, echamos un... No, yo sé eso. Sí, sí. O sea, eso sería una charla aparte. Aparte, cada una puede ser una parte. Pero bueno, estábamos Yo entonces estoy en el disponible. proyecto de reconocimiento de energía Energía térmica, geotérmica. de la cual hemos hablado. Sí. Después tiene la Comisión Nacional de Política Energética, el proyecto Prefactibilidad de Energía Geométrica, Ella puso geotérmica, perdón, geotérmica. geotérmica. Está diseño, construcción, prueba de calentadores solares de agua de bajo costo, ¿verdad? República Dominicana. Celdas solares, Celdas solares fotovoltaicas, que don Nino Cáceres 1980. dijo que íbamos a hablar de cómo hacer paneles solares. Pero tú no me consultaste eso. Pero tú dominas eso. No, claro, pero me interesaba más saber que vean que estamos con este tema. Y si me voy a echar más allá, en Florida, querían quedarse conmigo allá. Y yo dije, no, yo me voy a mi país a luchar con esta cosa. Porque tú construyes paneles solares. Para térmico, para Térmico. calentamiento de agua. Nosotros acabamos de ponerle agua caliente solar al último edificio de Clínica Coromín. Bueno, antes de la pandemia, y a la Clínica Bonilla le pusimos agua caliente solar. Pero se pone además una parte eléctrica para que cuando no hay sol, nosotros vamos con el sol. Me disculpa. Bueno, dice ahora fundador, presidente a Tecnología Solar, Que no sé. RPG y RS. SRL se llama la pequeña Sociedad empresa, limitada la de- microempresa. De responsabilidad limitada. Momento actual. Hasta el momento actual, fuimos fundadores, pasamos las 10.500. Cuando éramos solos, bueno, pues subimos bien alto, estábamos felices. Y cuando alguien me tocaba el tema, yo le decía, oye, el sol sale para todos. ¿Verdad? Como quería decirle, si tú quieres, métete en esto. Sí. Y el que hoy es más millonario, súper millonario con ese tema, apareció un día a mi oficinita y me dijo, Rafael, me voy a retirar de esto. Hasta con su esposa. Yo dije, pero tú eres loco, ¿cómo que te vas a retirar de esto? El asunto es que ahora han venido empresas de medio mundo a instalarse a Dominicana, porque hay un problema energético de hace 60 años, que siendo yo un niño, vi un apagón. Dije, papá, ¿y qué es? Bueno, disculpe. Sí, sí. Bueno, entonces después últimas conferencias sobre energía renovable. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Santiago, en la
tercera conferencia. Perdón, sí, tercera jornada de investigación científica, el problema energético, diseño, construcción y prueba de calentadores solares de agua de bajo costo. ¿Verdad? Las energías renovables y el cambio climático, Feria Internacional del Libro, número 24, zona colonial, 15 de abril del 2020. El año pasado. Las energías renovables y el cambio climático, regional norte del Podia, Santiago. Colegio de Ingenieros, 2 meses después, un mes y medio después de... Instituciones a las que pertenece: Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA. Instituto de Energía, Universidad Autónoma de Santo Domingo y Federación Dominicana de Aeronáutica. Bueno, Ahí está una semblanza de lo que nuestro amigo Rafael ha hecho. Como mencionó tanto poder conocimiento que tiene sobre, o sea, que ha participado en cambio climático. Sí. Siempre hay un grupo, por ejemplo, entre los que está Cáceres, que no cree en el cambio climático. Y Que no cree en el cambio climático. Donald Trump Donald Trump. cuando era presidente, que sí. eso había sido un invento de los chinos. Sí. No sé cuál sería la opinión de usted, aunque sea un minuto sobre eso. Más de un ¿Qué usted opina? Más de un minuto. Bueno. En la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático 2015 en París, casi 200 países, como 197 países, acordaron un fondo de $100.000 millones para ayudar a los países pobres a combatir el cambio climático. Bueno, ya te digo, alrededor de 197 países. Estados Unidos es un solo país y junto con la China contaminan las 2/3 partes, o cuidado, vamos a dejarlo en la tercera parte de toda la contaminación del planeta. Entonces, este Donald Trump, aunque es muy nacionalista, pero ahí metió los 2 pies entre un zapato, Donald Trump, porque más de casi 200 países no pueden estar equivocados, científicos de casi 200 países. Oye, aquí en este país, en 1980, se constituyó la Comisión Nacional de Política Energética. Y había un ingeniero, el director general, que me dijo a mí, que contrataron, 1980, te estoy hablando de 43 años después, no sé si Donald Trump había nacido. ¿Había nacido? Sí. Claro. Bueno, pues a mí me dijo el director, le digo a uno, mira, éramos 5 ingenieros, los primeros, le digo a uno, tú vas a diseñar y construir microhidroeléctrica. A otro le digo, tú vas a construir mini turbinas de viento. Y a mí me dijo, tú vas a diseñar y construir calentadores solares de agua de bajo costo. 1980, enero de 1980.
Yo dije, bueno, ¿y qué será esto? Dios mío, ventano de agua solar. 1980. Entonces yo me metí en una biblioteca de Indotec, en inglés, libros en inglés, y por la gracia, yo conozco un poco. Yo estudiaba inglés cuando no había escuelas de inglés en Santiago. Yo me ponía yo solo con un librito, en inglés básico. De manera que si más de 40 años está, había gente pensando en el cambio climático, entonces como Donald Trump se le ocurre en no apoyar, porque luego Estados Unidos ahora cuando Biden entró de nuevo a la conferencia mundial, la 26 que se hizo en Egipto, y ya están apoyando de nuevo a los países, a la conferencia mundial para proteger el cambio climático. Vale. ¿Qué lo produce, Rafael? ¿En los hidrocarburos, el uso que hacemos de la gasolina y esas cosas? ¿O qué a juicio tuyo lo está produciendo? Porque recuerda que contaminación ha habido desde que el mundo es mundo. Sí, pero sobre todo, ¿Qué es lo que dice Ramón? desde que comenzó la revolución industrial, en 1800 tanto, que fue en el siglo XIX, casi, que empezó a utilizarse los derivados del petróleo, en una lámpara para iluminar en base a Aceite de ballena, primero. Aceite de ballena. Un derivado del petróleo. Queroseno. Queroseno. El que se reemplazó a la ballena. Por ahí Que eso empezó. fue lo que hizo famoso y rico a Rockefeller. Sí, pues vale, pues así mismo es. Así mismo. Ya mucho como él. Pero bueno, entonces luego, con la quema de los derivados del petróleo, ¿verdad? Que empezó a usarse en cuantas cosas, en todo. Yo creo que hasta en alimentos se usaban los derivados del petróleo. Sí. Entonces, eso ha sido el principal contaminante, porque hay otro quizá más contaminante, el metano, pero no se utiliza tanto en demasía. También, obviamente, la deforestación, ¿verdad? Los ríos, o sea contaminar las fuentes fluviales, y otras cuantas cosas están contribuyendo con la contaminación del planeta. El cambio climático. La minería El también. cambio climático, bueno, miren esto, sí, la minería, pero mira esto. El dióxido de carbono, cuando se va a la atmósfera, ha destruido la capa de ozono en parte. En los años 70 había un hoyo de 20 millones de kilómetros cuadrados, de manera que los rayos solares llegan más directamente, y ahí viene lo que se llama, entre otras cosas, el calentamiento global. Se produce el desequilibrio ambiental o bien la crisis climática, de manera que estas cosas, Pero ese hoyo junto a se está otros, reduciendo. sí, últimamente se ha redujo. por la gracia de Dios. Sí, hacer. El COVID-19 que paralizó la mayoría de los contaminantes, sí, Ahí fue que se redujo. permitió Esos un 2 años respiro, redujo más que en 30 años. permitió un respiro Hace al falta, planeta. hace Porque falta mató otro- mucha gente hace falta otro COVID. y hace Otra falta pandemia, otro aquí COVID. 13 años. Pero que no mate gente, que no mate gente. No, que pare. No. Sí, ¿qué pasa? No sé si, pero bueno, recuérdame el nombre tuyo. Samuel Samuel, Domínguez, el fue el profeta abogado de Samuel. Miguelito, su hermano. Ah, sí, qué bueno, sí. Bueno, entonces, eso es uno de los, también, o sea, la penetración de los rayos ultravioletas hace que la Tierra se haga estéril, Cánceres. cáncer en la piel, Catarata en los ojos. desertificación y las cosas más. O sea, Pero
que el caso de los paneles solares, que nos interesa muchísimo, creo que a todos, el uso de las baterías es altamente contaminante, Bueno, como acumuladores. pero hay que separar los paneles solares térmicos de los paneles solares fotovoltaicos. El panel solar térmico es el que se usa para calentar el agua, para el baño, agua termal. Las aguas termales son fruto de la explotación de la energía geotérmica. Pero bueno, aquí en superficie hay aguas termales a 42 grados. El panel solar. El solar. Entonces, el panel solar térmico es el agua caliente y el panel solar fotovoltaico. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Fotovoltaico, bueno. El térmico es calor para sacar agua. El fotovoltaico es para producir electricidad. Y el hecho de fotovoltaico es que los rayos solares están compuestos generalmente por fotones de la luz. Entonces los fotones de la luz inciden en un material, básicamente silicio, que es un material semiconductor. Yo no sé si me está oyendo. Manuel. No importa, pues yo No le importa que me oiga. Perdóname. Se está grabando como Está quiera. gra- Está grabando el para YouTube. Perdóname, te voy a Está decir, concentrado. te voy a decir esto. No, es una excusa. Resulta que yo últimamente se me ha declarado una catarata en los ojos. Tengo que operarme. Y me detectaron eso allá en Estados Unidos. Y aquí fui hace 2 semanas y también me dijeron esto, ¿verdad? Entonces, estoy esperando llegar allá para hacer. Ah, no, cerrate los ojos, pero déjame decirte algo, hablando del Pero mismo tema, tengo, me da, de los fotovoltaicos. una picazón. Sí, pero escucha esto. He leído últimamente que tú mirar el sol por breve instante mejora tu visión. ¿Sí? Y que hay gente que se han curado. De la catarata. Sí, de cosas diferentes. Eso lo hago yo últimamente, porque yo para leer necesito lentes. Pero bueno, vamos otra vez a los fotovoltaicos. Entonces, los Mirarlo fotones de la sin luz. ninguna protección. Mirarlo así. Sí, de manera directo, natural. así, Rápido. ¡pam! Pero breve, te mejora todo. A propósito de eso, le voy a hacer una pequeñita. Que no me olvide el tema, espérate, que no terminamos. No, porque resulta que a mí me dijo un hombre de Perú que allá los campesinos lo que hacen para eso es que cojan como un insecto chiquito y eso, y se lo ponen a la gente que le come la cosa. Algo que me pareció insólito. Pero bueno, Bueno, sígalo. pues ya tú sabes que más sencillo es tú mirar ocasionalmente por muy breves instantes el sol. Y eso te mejora, Sí. todo eso está demostrado científicamente. Y he notado que últimamente me quedo involuntariamente así. No, pero bueno, vuelvo. Entonces, los fotones de la luz, cuando inciden en un material que se llama un semiconductor, el silicio, ya vienen otros, como galio y no sé cuántas cosas hay, pero este es el más abundante en la naturaleza, y por la gracia, oigan esto, en la China se encuentra más del 80% de todo el silicio que hay en el planeta. Oigan bien. Bueno, entonces cuando se prepara el panel fotovoltaico, es como, se hace como un sándwich de un material, esto en la tabla periódica, yo no sé lo que ha habido a la universidad, un material tipo P con un tipo N, se ponen en contacto, cuando dan los rayos solares fotovoltaicos, hace que electrones salten de un lado a otro, de una capa a la otra. Eso produce una corriente eléctrica. Cada celdita produce un mini amperaje. Entonces, cuando un solar, tú tienes, por ejemplo, 60 celdas, te produce un amperaje actualmente, pero de corriente directa, de, qué sé yo, ahora producen 8 amperios, 9,
Y entonces tú sumas los paneles en una casa y puedes mover todo lo que hay en una casa, incluyendo los aires. Pero tú lo acumulas. Eso también es preferible acumularlo en baterías o acumuladores, de manera que tú puedas disponer de esa energía almacenada durante la noche o en horas que no hayan sol. Pero esa batería es contaminante. Esa batería depende del material, porque también hay baterías que son sólidas. La más contaminante, por la gracia, la que más dura, es la que lleva un líquido. Ustedes saben cuál es, la batería tienen plomo. tiene plomo, la batería de los vehículos, pero ya esta de litio no tiene plomo. Bueno, esa no es contaminante, o es muchísimo menor contaminante. Entonces, el panel térmico, que fue que don Nino, mencionó, digo don en broma y en Es que nos serio. criamos juntos, nos conocemos Otra parte de un desde pequeños. Sí, entonces, Ese es apodo mío. los rayos del sol, entonces vienen acompañados de calor. Y entonces, eso va a una superficie, preferiblemente pintada de negro, porque el negro atrae Sobre toda la luz. los rayos solares. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos una caja según el material. Entonces, dentro de esa caja ponemos unas tuberías de cobre, pintamos de negros, agregamos una pintura negra, se puede aplicar en un horno. Bueno, los fotovoltaicos, por la gracia también, para llegar a concebir, a plasmar un fotovoltaico, se requiere un alto horno para aplicar a manera de gas una superficie, y ese alto horno vale millones de dólares, oigan, para producir los paneles solares. ¿Tú ves el lío que me metí? Los paneles de electricidad solar, Tu empresa lo está haciendo, ¿verdad? lo de agua caliente, los Pero térmicos. no para electricidad. No, eso ya te digo, requieren un alto horno ¿Y quién lo que quiere? vale Porque millones de aquí dólares. hay un montón de gente que tiene electricidad así, viendo una bomba de gasolina. No, pero eso se importa. Por eso es Yo el lo costo. hago, digo, no lo hago directo, yo le compro a los importadores. Por eso no estoy rico de mi trabajo, pero yo hice rico mucha gente que importaba, porque yo les compraba, ellos no tenían clientes, pero yo instalaba en los campos. Yo llegué ahí, Manuel, a un campo, a una loma, donde yo iba con 3 muchachos, y uno cogía una batería, otro cogía un panel, otro cogía... En un camino donde no caminaba un caballo, un burro, nosotros íbamos, y allá arriba dejábamos luz. Y los teléfonos, ¿tú te acuerdas? Luego vinieron otras cosas, los teléfonos, ahora movemos un pueblo entero. Ahora, bueno, entonces ahí está la diferencia entre el térmico y el fotovoltaico. Entonces depende del material, el material que tú utilices, con los mismos rayos solares. ¿Por qué el costo tan alto de la instalación de ese sistema si eso abarata el consumo de electricidad? Ajá. Y lo llamo ahora que tengo una reunión. De paso, Vaga, que tú mencionaste la palabra corriente directa. Directa. ¿Tú te refieres a la alterna o a la otra? Son dos principales, la directa y la alterna. La directa es la de La de la batería. 12 voltios. Y esta es la alterna. Ese sistema, nosotros instalamos inversores a 12 voltios, 24 a 48 voltios, Ese era el pleito de Tesla a 60 voltios. Exacto, de tela y la No, Westinghouse. el pleito de Thomas Edison, Tomás Edison. Nikola La guerra de Tesla, las corrientes. es que Edison proponía, bueno, se llegaron a hacer cableados para corriente directa, pero Tesla decía que la corriente alterna era más práctica, más utilizable y más económica. y tenía razón. Y se terminó imponiendo. Esa es la que llega a la corriente alterna, Claro. a todas partes. Sí, Tenía razón. Sí. claro que tenía Tienen los, razón. ¿cómo se llama eso? Los transformadores. Sí, pero Tesla quería darle energía gratis al mundo entero. Imagínense usted. Qué maravilla.
torturaron mucho para matarlo, No existía esa fascinación exclusiva de norte. Edison era dinero, un científico, pero bueno. Científico malo. Un científico Hay comercial. una pregunta muy importante, espérate, la última. Y solamente él que está preguntando. El que quiera ver Yo pregunté también. Ah, bueno, no se apuren que el hambre ya se me quitó de tiro ya. No, pero que la vuelve el hambre, vuelve el oro. Pero ¿qué tenemos hoy? Un saco chiquito. Un saco. 8. O 7.